El pan es para los hijos. A los que esperan en Jehová. Amén. Vamos a orar por la palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Traemos delante de ti esta palabra que tú me has revelado. Que salga tal y como tú me la has transmitido, Señor. Y que no haga nada humano que se cuele en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al capítulo de Juan, capítulo 5. A leer hasta el 28. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así. Después de esta cosa, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, subráyenlo, puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Subrayen el versículo 2 completo, que les voy a dar una revelación más adelante. En estos yacía una multitud de enfermos. Repita conmigo, multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Repita conmigo, que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo, repita después de mí, supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Lo voy a leer completo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Voy a hacer una pequeña pausa hasta aquí. No voy a leerlo completo hasta el 29. Pero vamos a ver algo, vamos a transportarnos a la época. Muchas veces leemos la Biblia y la leemos rápido. A ver qué yo saco de ahí. Pero en la buena lectura, usted tiene que transportarse directamente con el personaje. Porque está escrito. No es para que tú lo leas solamente, es para que tú entiendas la situación. Primero dice que Jesús iba para una fiesta. O sea, que había alegría. Es para una fiesta y a celebrar. Como estamos aquí, estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? Con el Señor. Pero aquí dice que había una puerta, por la puerta que él entró, era la puerta del pastor, o sea, de las ovejas. Y dice la misma palabra que Jesús es el buen pastor. ¿Están cantando? Él va por esa puerta, por la puerta de las ovejas. Pero Él es el buen pastor. Y dice la palabra que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el estanque se llama Betesda. Betesda significa misericordia. Entonces, el pastor pasa por la puerta de las ovejas y ve el estanque de la misericordia. Porque si no conocemos el nombre, no sabemos en qué escenario estamos. Ya nos estamos ubicando en el ambiente. Ya estamos más o menos entendiendo qué es lo que se está moviendo. Y dice así, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ahora bien, a donde alguien está esperando y hay una multitud, significa, por lógica, significa que hay algo. Usted no ve cómo está la Junta Central ahora mismo. Todo el mundo allá afuera, ¿cómo están, ¿por qué? Porque están dando algo. Y ahí había una espera del movimiento de las aguas. Si ahí no pasa nada cuando se mueve esa agua, ¿usted cree que esa multitud de ciegos, cojos y paralíticos van a estar ahí? Esperando. Pero más allá
tenemos que ver de quién se está hablando, que dice que había uno que tenía 38 años. Imagínese usted, llévese usted, que usted fuera ese paralítico con su problema personal, esperando que el Señor le resuelva 38 años. Porque ellos están esperando un lugar que dice que un ángel descendía, o sea, una migaja del cielo caía ahí. Un sobrante, porque no era un templo, era un estanque. Y el estanque se llamaba de misericordia. Pero no tanto eso, si se llamaba de misericordia, no hacía honor a su nombre. Porque ahí lo que estaba era un espíritu de competitividad. Porque en ese momento, dice él, cuando ya el agua se mueve, hay otro que va primero que yo. Y no tengo quien me lleve. O sea que él estaba esperando un milagro doble. Tenía que darse dos condiciones. Que el agua se moviera y que hubiera alguien que lo llevara. O sea que la situación de este hombre no era una situación sencilla. Si usted cree que usted la tiene difícil, se la tiene más difícil. Tiene 38 años, esperando. No dice la edad que él tiene. Vamos a imaginarnos que él sea de nacimiento. 38 años esperando. Y 38 años viendo otro sano. Que ahí es que duele. Tú dices, pero me sanan a fulano se le resolvió el problema. Yo tengo 38 años con este problema y el Señor no me ha resuelto. Yo tengo 38 años con una maldición en mi familia. Yo tengo 38 años que no me puedo mover libremente. Yo tengo 38 años esperando una sanidad y yo veo gente sana y yo no. Esa es la piel del texto que la estamos poniéndonos. Vamos a ponernos en esa piel. Y dice así, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. O sea que el Señor tuvo el ojo y tuvo que hacerle honor al sitio, porque se movió misericordia. En Betesda se movió en honor al sitio donde él estaba. Porque era el buen pastor y estaba en la puerta de las ovejas y vio la necesidad y vio a Betesda y vio a ese señor que tenía 38 años así. O sea, este texto lo vamos a seguir avanzando para la noche larga y yo quiero que ustedes entiendan algo. En ningún momento dice el texto que él conocía de Jesús. Nunca escuchó de Jesús. Es más, vamos a verlo más adelante. Ahora bien, algo que no quiero que se me escape, dice así, que tenía una limitación, o sea, que él no podía competir con otro. Él estaba en el sistema antiguo de los rituales. Recuerden que en ese tiempo, una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar a la presencia directamente al lugar santísimo y ofrecer sacrificio. Vemos que ese mismo sistema se estaba aplicando a él, porque dice que era de vez en cuando que se movían las aguas. O sea que las aguas tampoco tenían un día, una hora, no había nada. Pasaba el movimiento, ahí era chance. O sea que tú tenías que estar a la expectativa. Y son 38 años viendo gente sanarse y el turno tuyo no llega. O sea, ese señor, aparte de estar lisiado, dice que era paralítico, que esa era su enfermedad, también ya su corazón se estaba empezando a atrofiar. Porque cuando Jesús le pregunta, ya la respuesta de él no era si quería ser sano, él le dio las condiciones. Su mente estaba programada, literalmente estaba programada para lo que él había visto 38 años. Como nos puede pasar y pasa con la vida religiosa. Que tú duras un tiempo en una doctrina X, Y, Z, no importa cuál sea, y tu mente está programada para que dentro de ese cuadro, dentro de ese mundo, es que Dios puede hacer algo contigo. Esos 38 años lo tenían moldeado, que la única forma que él se iba a sanar era así. No existía en su mente otra posibilidad. Su mente estaba cerrada a que Dios mismo, que es Jesús, se paró delante de él y él no lo reconoció. Aún viendo ángeles descender ahí, no reconoció al Señor con sus ojos. Porque el creador del universo, el creador de ese ángel que bajaba ahí, estaba frente a él. Y su sistema religioso, su sistema de creencia, su formación doctrinal,
era que eso no era posible. Y le puso las condiciones. Si viene otro, si me lleva, si se mueve el agua, ahí yo soy sano. Y estamos hablando de sanidad. Ahora bien, yo quiero saber qué tú tienes en tu mente. ¿Cuáles son tus requisitos? Que tú te analice ahora mismo y diga, ¿qué condiciones yo le estoy poniendo al Señor para que Él me pueda sanar en el área que yo necesito ser sanado? Ahí es que voy. Y dice, déjame seguir, que cuando cambia el sistema, ¿cómo cambia el sistema? Dice que era un estanque. Agua estancada, agua que no tiene vida. Es un estanque. Ahí no hay vida, el agua no se mueve. Eso está estancado ahí. Y lo único que le daba un poquito de vida era cuando el ángel venía y se movía. O sea que él estaba aparte de eso. Ya estaba en un sitio donde se estancaban las aguas. Donde la mente ya estaba cerrada. Donde era un estancamiento espiritual. Lo estoy llevando a lo espiritual. Estamos viendo el sitio físico, pero miren ahora el panorama. Y cuando hablamos de las aguas, hablamos de purificación. Y esas aguas, no creo, yo personalmente, no creo que estuvieran muy puras. Porque eran agua estancada. Y con un agua estancada usted se puede purificar. No. Por eso le dijeron a Naamán que fuera el río Jordán y aunque estuviera sucio, la lepra se le fue, porque son aguas vivas, se están moviendo. Y dice también que del trono de Dios sale un río. Dice que sale un lago, dice que sale un mar, es un río. Dice la palabra en Juan capítulo 7, versículo 38, que de su interior correrán ríos de agua viva. Por el que cree en Cristo, el que está creyendo en un sistema religioso, está como el paralítico. Se está quedando con su estanque personal, con sus condiciones personales, con sus experiencias, lo que ha visto, porque no ha tenido un encuentro. Y ese encuentro no depende ni siquiera de ti ni de mí, es cuando el Señor quiera. Vamos a ver más adelante qué pasa. ¿Sigo paro o le bajo un chin? Amén. Movimiento es igual a orden. Movimiento es igual a poder. Si las aguas se mueven, hay poder. Si las aguas se estancan, se estancó el poder. Amén. El cielo estaba presente. La purificación y los milagros eran reales. Habían gente esperando. Cuando usted está esperando, porque algo hay. Pero el sistema no era el que Dios quería establecer en este mundo. Porque el sistema decía, si tú puedes, si tú vas, si hay estas condiciones, si alguien te lleva. Señores, es un sistema que hoy mismo se repite. Hay muchas doctrinas que ponen a hombres delante antes que Jesucristo. No, que fulano, que este es la cabeza, que este que es yo quién. Y te meten una serie de filtros y te meten una serie de sistemas y de doctrinas que Cristo es un adorno. Pero aquí Cristo se puso adelante. Y dice, ¿quieres ser sano? Él le hizo una sola pregunta. Y él le dio una respuesta muy larga. Una respuesta doctrinal. Y Jesús, por el poder de la palabra, que Él es la palabra, dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ahora bien, algo importante que hay que ver aquí, era día de reposo. Ahí viene el problema. Después que pasa esto, vamos al versículo 10. Voy a seguir leyendo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es el día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Señores, 38 años. 38 años con un sistema que a él no le funcionaba, que él estaba descartado. Y estas personas nada más se preocuparon por decirle, oye, tú no puedes estar llevando eso que hoy es sábado. Son 38 años que lo vieron ahí. Es un sistema religioso que pone las reglas por encima de Dios, por encima de Jesús. Y él le respondió, el que me sanó
Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y escuchen esta parte. Entonces, en el versículo 12 le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía. No sabía quién fuese, porque Jesús le había apartado de la gente que está, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, Jesús hizo el milagro y se fue. Pero él no sabía quién era Jesús. Pero los resultados sí estaban ahí. Él le dijo, ese fue que me sanó. Yo no sé quién es, pero él me sanó. Yo no sé mucha doctrina, pero yo estoy cambiando. Yo no sé mucho de Biblia, pero ya yo estoy caminando. Yo no sé tanto como debería de saber, pero ya yo estoy caminando. No es a mí que me llevan, yo llevo el hecho. Ya a mí no me están empujando. Aquí hay algo que pasó, que el sistema anterior quedó descartado. Amén. Y dice así, después le halló en el templo a Jesús. Dice así, después le halló en el templo, o sea, el que era paralítico se encontró con Jesús en el templo y dijo, y Jesús le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Usted es sano, usted recibe palabra y después tiene que mantener eso. Hay que mantener, tiene que haber evidencia, porque dice aquí que las consecuencias son feas y no la está diciendo un sacerdote cualquiera. Le está diciendo el sumo sacerdote. Le está diciendo el que dio la palabra y fue sano. O sea que él va a entender la realidad de lo que le están diciendo. No son los judíos que le están diciendo eso. No es el sistema religioso que le está diciendo eso. Seguimos. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por causa de los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacían estas cosas en el día de reposo. O sea, que donde Jesús llega, ese sistema religioso cerrado a su forma, a su manera, siempre va a chocar con él. Porque que él dijo en una ocasión, el hombre fue creado por Dios. O sea, el día de reposo no es para el Hijo del Hombre. O sea, yo soy más que el día de reposo. Y él dijo también que nosotros somos, que vamos a hacer cosas mayores que él. O sea, que tenemos que limitarnos por una creencia o por una doctrina X. No, porque vamos a quedar estancados. Vamos a volver al mismo sitio de donde hicieron el milagro. Y quiero irme más profundo. Cuando usted peca, porque aquí todos pecamos, si alguien no peca después que se convirtió aquí, que levante la mano y puede salir. Pero como todos nos quedamos, cuando usted peca, el Señor, yo quiero que sean sinceros, no le trae recuerdo que tenga misericordia con otro. Porque usted falla y se lo trae a memoria. Porque Él trabaja así. Él dijo que se hará misericordia con el que hace misericordia. Y no se hará misericordia con el que no hace con misericordia. Que se va a perdonar como tú perdonas. Que se va a medir como tú mides. Entonces, si lo llevamos al estanque, eso fue lo que activó al Señor. Él dijo, aquí hay un problema. Este estanque dice que es de la misericordia, pero aquí lo que hay es una competencia. Todo el mundo está esperando que mueva el agua a ver quién entra primero. Y cambió completamente eso. Lo rompió. Le dio una bofetada al sistema. Amén. Seguimos. Dice así también. El agua se movía, pero la palabra de Jesús fue la que dio la orden. El milagro no estaba en el agua, estaba en Cristo. Él da oportunidades y Él es el que da el acceso. Lo voy a volver a repetir. Él es el que da las oportunidades y el que da el acceso. En otro pasaje del mismo capítulo de Juan, en el mismo libro, dice, yo soy la puerta, que estoy en el redil. Y siempre se identifica con el pastor, como un pastor que cuida las ovejas. Y vemos que este personaje, que no menciona su nombre, sino que estaba paralítico, enfermo, era como una oveja enferma. No había otra forma. Dice que cuando se le pide una oveja, el pastor va y la busca, aunque sea una. Si tiene 99 que están bien, él va por el enfermo.
Y en ese estanque se quedó la evidencia de que él fue por la que estaba enferma. Dejó la 99 y fue atrás de esa. Esa estaba marcada. ¿Por qué? Porque dice que había una multitud. Y dice que después que él hizo el milagro, se fue de pedazo. O sea que si nosotros estamos aquí y estamos en los caminos del Señor, no es porque nosotros quisimos, fue porque Él nos llamó. Y cuando nos llamó le dijimos que sí. Y estamos aquí porque le seguimos diciendo que sí. Amén. Ahora bien, una pregunta. ¿Tú quieres ser sano? ¿De qué tú quieres ser sano? Nada más lo sabes tú. Todos tenemos nuestros problemas. Siempre van a estar. Viene uno más grande, el Señor lo desmonta y va trabajando con lo más chiquito. Porque trabaja así. Después que pasó eso, que lo sanó, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. O sea que él sabía que ese problema venía por una condición de pecado. El Señor sabe que nuestros problemas, la mayoría, vienen por condiciones de pecado. Pero Él nos da la advertencia que no pequemos más. Ahora bien, ¿con qué autoridad podía Cristo hacer esto? Antes, o sea, ponemos a Cristo de primero, la religión va después. Ahora vamos a ver cómo es que entonces, cómo Él lo dio a demostrar. Quedamos en el versículo 17. Y Jesús le respondió a los judíos. Cuando yo digo los judíos, imagínense el sistema religioso y la mentalidad cerrada. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por estos los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebraba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos, escuchen bien, y le da vida, así también el Hijo dará, también el Hijo a los que quiere. Escuchen, a los que quiere da vida. ¿Quiere ser sano? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quiere ser sano? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá condenación. Y ha pasado de muerte a vida. Jesús lo que estaba en ese momento diciéndole, todas sus tradiciones y todo lo que se le había dado en la Torá no era superior a lo que él podía hacer. O sea, no palabrería, poder de Dios, poder de hacer la cosa y no quedarme nada más con el sistema religioso. Un cambio, algo tangible que el otro lo vea, que no te quede estancado. Y sigue diciendo, porque le está hablando con la autoridad que Dios le dio. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es Hijo del hombre. Mas os maravilléis por esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieran lo malo a resurrección de condenación. Aquí voy a hacer una pausa y ya con esto cierro. Se trata de escuchar su voz. Se trata de escuchar su voz. Porque en el sistema lo que hacía Jesús era romper ese paradigma, romper esa situación que tenía ese hombre preso.
Él le dijo, ¿quieres ser sano? Él le dijo de una vez, sánate. No. Él le dijo, si quieres ser sano, y escuchó su respuesta. Ahora bien, cuando el Señor nos dice a nosotros, ¿tú quieres ser sano? ¿Cuál es la respuesta que le estamos dando? Porque de ahí es que viene la sanidad, de Él es que viene la purificación. No es de lo que tú puedas hacer, no es de tu sistema, no es de cómo tú viste que sanaron a fulano ni a mengano. Esto es personal, es contigo individual. Tú puedes estar en una multitud y ustedes lo saben y el Señor te señala a ti, te habla a ti, tú sabes que es contigo. No es que si yo hago tal cosa, que si yo corro cuando se mueven las aguas, si cuando llega aquel predicador y me señala y me llama por mi nombre y me da una profecía, eso está bien, eso es parte del sistema, pero no está por encima de Jesús. No está de encima de Jesús contigo personal. Nunca jamás. Y Él lo dio a demostrar ahí. Ahora la pregunta, ¿quieres ser sano? Amén. Gloria a Dios. Padre, he predicado tu palabra. Espero que haya salido de tu agrado. Yo le mencionaba que ahí había un sistema de competencia. A ver quién llegaba primero y se sanaba. Y ese mismo sistema se ha querido entrar en la iglesia. Eso el Señor me revelaba y no quiero dejarlo pasar por alto. Y el pastor lo dijo esta mañana. Ese sistema de competencia, el Señor lo quiere romper. No es que si yo puedo llegar a hacer lo que Dios me dijo que yo iba a hacer. Es si yo llego con Él a eso. Es si Él viene y me da lo que yo necesito. Él. No que yo corra, no que yo brinque, no que yo me meta el agua, no que el pastor me empuje y me haga llegar hasta el estanque. Es que Jesús tenga encuentro conmigo. Que yo tenga un encuentro con Él, pero no por tanto porque yo quiera, no tanto que yo quiera, que Él quiera, porque dice la palabra, por eso se lo remarqué, que Él da vida a quien Él quiere darle vida. Está de nosotros que cuando llegue ese momento, usted esté listo para decirle que sí. Porque si nos quedamos estancados y nos quedamos dándole la respuesta, que no, tú sabes que yo soy así, esto me pasó, y que a mí me hicieron daño cuando niño, y que estoy lisiado en esta área. El Señor no quiere eso. A Él no le interesa esa parte. Él vino a hacer el milagro. Él vino a dar la palabra. Él vino a dar una orden. Él no vino a escuchar tus excusas, de tus limitaciones, gracias, de tus problemas. Eso ya lo sabe. Porque usted cree que no sé. ¿Qué fue lo que le dijo? Vamos a versículo clave. Y excúseme que le dé para atrás, pero lo tengo que dar para atrás. Dice así: y había allí un hombre de hace 38 años, estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo: ¿quieres ser sano? Súbela. A veces, como padre, uno le pregunta a sus hijos: ¿qué tú quieres? Sabiendo qué es lo que quiere. Eso no es más de ahí. Tú estás bien de niño intentando buscar algo y tú le preguntas: ¿qué tú quieres? El niño no te va a dar una respuesta y te va a decir: no, porque yo no tengo la altura, y no te va a dar una respuesta muy, muy allá. Ellos van a decir: eso es lo que yo quiero. Y te lo va a dar. Porque es tu padre. No tiene que ponerle más requisitos. Los que quieran recibir la oración, pasen por el frente. Vamos a ministrar sanidad interior.